Muy bien, acá estamos, segundo encuentro del día de hoy de este nuevo ciclo de Deleuze y Guattari, Conexiones Maquínicas 6. Gracias, ante todo, como siempre, a la Universidad de Morón que nos brinda tan generosamente este espacio y muchísimas gracias y la más cálida de las recepciones para nuestros queridos amigos de la Universidad de Costa Rica que nos van a hablar de rizoma y literatura. Bueno, es un placer enorme. Tatiana, Arturo, Melvin, muchísimas gracias por sumarse al ciclo de conexiones maquínicas. ¿Cómo están? Excelente, muchísimas gracias por invitarnos, tenernos acá más bien. Sí, hola, buenas tardes. Un gusto Encantados. estar acá, encantados otra vez de verte, de vernos, agradeciendo siempre el espacio. Sí, sí. eh, bueno, muy contento de mi parte. Y, y bueno, y es un placer enorme continuar con el trabajo en conjunto, con las colaboraciones. Este año hemos tenido el tercer coloquio internacional Félix Guattari, organizado por la Universidad de Costa Rica, que fue realmente un éxito, fue una maravilla. Y bueno, esto lo podemos tomar como una especie de continuación, si se quiere, ¿no? Una conexión rizomática que suma, que se agrega, y aparte un tema apasionante realmente, de mi parte, todo el interés del mundo en escucharlos. Pero, ¿qué les parece si los presento primero? Claro, claro, dale. Ahí vamos. Muy bien. El título de la conferencia es Rizoma y literatura en 1000 mesetas, entre una forma de escritura y una estrategia de lectura. Paso a las presentaciones. Muy bien. Tatiana Herrera Ávila pertenece al grupo de investigación FIDIAS y es profesora catedrática de la sección de Comunicación y Lenguaje de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, donde imparte los cursos de Humanidades 1 y 2, así como los cursos de Seminario Participativo de Condición Humana y Medio Ambiente. Obtuvo su maestría en Literatura Latinoamericana en esa universidad con la tesis denominada Espacio y Angustia en Cuentos de Angustias y Paisajes de Salazar Herrera. Y también en la Universidad de Costa Rica recibió su licenciatura en Filología Española. Actualmente además se encuentra cursando la maestría académica en Literatura Clásica en dicha institución. Además, a lo largo de su carrera, se ha desempeñado como investigador de la misma casa de estudios en la que elabora la UCR con varios proyectos, entre los que cabe mencionar el titulado Metonimia y Plegaria en Cuentos de Angustias y Paisajes de Carlos Salazar Herrera, Gobernanza y Autonomía del Territorio Terra Babroran, no sé si lo pronuncio bien, para la Sí, revitalización cultural, económica y ecosistémica, en el cual participa como investigadora colaboradora. Y el más reciente, Ficciones algorítmicas, desafíos éticos y políticos de la era de la inteligencia artificial. También cuenta con numerosas publicaciones y ha participado en múltiples congresos y coloquios sobre literatura, arte, cultura y humanidades digitales. Uno de ellos fue en la Universidad de Morón hace unos años, justamente, Tatiana. Bien. Eh, Melvin Campos Ocampo, filólogo, escritor, investigador y docente de humanidades en la Universidad de Costa Rica. Tiene una licenciatura en Filología Española y una maestría en Literatura Latinoamericana por la Universidad de Costa Rica, donde ha impartido cursos de teoría literaria, literatura comparada española y latinoamericana en las sedes de Occidente y Rodrigo Facio. Adicionalmente, ha trabajado como docente de literatura en la Universidad Estatal a Distancia y en la Universidad Nacional. También ha incursionado en el estudio del patrimonio cultural, fue presidente y es fiscal general de ICOMOS, Costa Rica, y a nivel internacional es miembro del Comité Científico para la Interpretación y Presentación del Patrimonio. Además fue parte del consejo editorial de la revista académica Herencia hasta su clausura por parte de la Escuela de Estudios Generales. Aparte de múltiples artículos académicos en el campo de la escritura artística, ha publicado varios poemas y relatos en diversos medios. Adicionalmente se encuentra elaborando una edición crítica de El árbol enfermo de Carlos Gagini, un libro sobre el poeta Joaquín Pasos Argüello y un volumen sobre teoría
del mito. Además, ha investigado sobre política, filosofía, los estudios culturales, mitologías antiguas y modernas, cómic, música, arquitectura y psicoanálisis. Qué rizomático. Finalmente, bien. Arturo Jiménez Monge es profesor de literatura en la sección de comunicación y lenguaje de la Escuela de Estudios Generales. Tiene estudios en filología española, literatura latinoamericana y docencia. Ha realizado investigación en pedagogía crítica y actualmente desarrolla su investigación en literatura en el ámbito de las vanguardias artísticas hispanoamericanas del siglo XX. Ha sido editor de textos escolares y autor de propuestas didácticas sobre literatura. Ha sido editor invitado en la revista Estudios de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. Y creo que eso es todo. Muy bien. Perfecto. Bueno, amigos, queridos amigos, la palabra es toda suya. Adelante, los escuchamos con mucho entusiasmo. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Antes que nada, queríamos realizar primero un agradecimiento efusivo, digamos, por la invitación, por el apoyo, pero además queríamos extender nuestra solidaridad desde acá de la Universidad de Costa Rica hasta todo el aparato educativo argentino, que sabemos que están sufriendo embates presupuestarios y de hecho en Costa Rica nos llegará también, ya viene avecinada esa tormenta. Entonces queríamos solidarizarnos, sabemos lo difícil que están pasando y el gran esfuerzo que exige la reflexión filosófica, la reflexión científica, la reflexión académica en un contexto tan difícil. Entonces queríamos enviarles un gran abrazo de solidaridad a todos los hermanos argentinos allá. Mil gracias, muchísimas gracias por esas palabras. Un gustazo para nosotros, además, estar acá. Ojalá en algún momento nos podamos encontrar en vivo y en directo. Pues bueno, gracias a Juan Manuel entonces por la invitación inicialmente. Esto es lo que vamos a presentar ahora, es digamos, una ampliación rizomática de lo que más o menos las reflexiones que iniciamos durante el Congreso de Guattarí hace unos meses. Y entonces, a partir de esas reflexiones iniciales, reorganizamos, ampliamos y un poquito sigue creciendo el trabajo acá. Ojalá algún día podamos publicar algo colectivo. Yo creo que podría ser interesante, ¿verdad? A partir de estos trabajos. En fin, el planteamiento, como dice el título, ¿verdad? Es entre una forma de escritura y una estrategia de lectura. Fue algo que descubrimos sobre el propio trabajo la última vez. Entonces, hemos continuado a partir de esto. Queríamos, a partir de las reflexiones que nos han suscitado en estas últimas conversaciones, estos últimos días hemos estado conversando, y queríamos trabajar en la idea también del libro como esa perspectiva maquínica, ¿verdad?, de Guattari, y recurrimos, por supuesto, al maestro argentino, don Jorge Luis Borges, en su conferencia sobre el libro. Empezamos con un epígrafe que decía esto: de los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y de la memoria, hacia el devenir inclusive, hacia el futuro y hacia el pasado. Teníamos por acá el texto de Guattari Deleuze. Empieza con esta partitura que es una especie de epígrafe, que ya lo comentaremos. Ponemos no sé cómo estaremos tecnológicamente para esto, pero... Podemos escuchar, sí, ponerla. Vamos a ver. Sí, podemos, la ponemos, Juan Manuel. Adelante, por favor. Me encanta. Dale. Vamos a ver. Ok, así. Quiero... Quiero asegurarme, voy a adelantar un segundito para asegurarme a ver si se escucha. ¿Se escucha el güey?
¿No escuchan el piano? Ok, voy de nuevo entonces, para compartir más bien esta otra parte. Acá, compartir aplicación. ¿Ve? Y si le doy aquí, ¿qué hará? Vamos a ver. Y la puedes cantar. ¿Está sonando Pali? No. Ah, ok. Entonces se lo estoy abriendo aquí. Es que la tengo en... Ah, vamos a ver si lo puedo hacer así. Y abramos con Edge. Fíjate que cuando compartís aplicación, ¿sí? te aparece pestaña de Chrome, ventana, toda la pantalla, y abajo te indica compartir también el audio de la pestaña. Eso tiene que estar habilitado, porque si no, vos por más que abras la pestaña y reproduzca desde YouTube, no se va a escuchar. Tenés que tener habilitado lo que dice compartir el audio de la pestaña. Compartir contenido, compartir aplicación pantalla, compartir Vas cámara. a compartir aplicación pantalla y elegís pestaña de Chrome. Cuando elegís pestaña de Chrome, fíjate que más abajo te dice compartir también el audio de la pestaña. Ah, ok, no es que está... Tiene que estar habilitado. Vamos a ver. No es que no de dejar de compartir, no me salió. No importa. Sí, sí, no importa. Vamos a poner la presentación acá. Lo que voy a hacer, compartir Edge. Sí. A ver, así. Y compartir aplicación, ventana, esta. Ahora sí. Ahí va. Ok. ¿Se ve? No. Ahí. ¿Habilitaste lo de compartir audio de la pestaña? Ventana, ahí está. Empieza muy bajito. ¿Va sonando el piano ahí? No. Si querés, pásame el link por acá, a ver si lo puedo hacer yo. Pásame el link por el chat. Ok. Que no lo estás compartiendo desde YouTube. No. Dame un segundo. A todos. Listo, ya lo envié en el chat. Bueno, a ver. Entonces vamos a hacer así. Yo voy a abrir esto en YouTube. Y lo que vamos a hacer es compartir aplicación pantalla, pestaña de Chrome, tengo habilitado el audio. A ver. Ahí está sonando. ¿Suena? Así empieza bajito, güey. Genial. Esa es la portada, el video de YouTube.
Silencio. Sí. Ahí termino, ¿no? Exactamente. Dejo de Ok. compartir porque si no... Y abrimos de nuevo la presentación. La presentación. Sí. Vieron que en el rizoma, lo que acabamos de escuchar, aparecía a la derecha Pink Floyd, aparecía Charly García. Aplauso, Sí, Charlie. por eso aplaudimos, porque salía el Clics Modernos. Qué genial. Es el rizoma, ¿vieron? Es el Sí, claro. Pues bien, la idea, digamos, de presentar esta partitura inicialmente y de escucharla es justamente porque cuando se incluye un fragmentito así, ¿verdad? Al inicio de un texto, pues es lo que llamamos en estudios literarios un programador de lectura. Es una forma que de alguna manera nos dirige a la interpretación del texto que vamos a leer a continuación. Y esta partitura nos pareció particularmente llamativa justamente por lo gráfico, lo visual, porque se supone que le puede uno entrar por arriba, por abajo, ¿verdad? Y demás. Entonces, toda esta complejidad que surge justamente de esas múltiples posibilidades de audio, es justamente esa reflexión sobre lo rizomático, nos introduce a esa reflexión sobre la diversidad, la diversificación que puede ofrecer el rizoma. Nos surgieron algunas preguntas, inclusive estas de si se puede empezar por cualquier punto de la partitura, si estaba pensada en esos términos, si empieza uno de arriba para abajo, de abajo para arriba, o de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, ¿verdad? Hablábamos sobre surrealismo en algún momento, ¿verdad? Tal vez lo vamos a recomendar más tarde, tal vez inclusive algo que hemos venido notando es que nos surgen más preguntas que respuestas, ¿verdad? Pero bueno, continuemos pues. Ahí agregar además que es que, digamos, nosotros los epígrafes nos los tomamos muy en serio como lectores, ¿verdad? Y estudiosos de la literatura, justamente por lo que decía Melvin, que dirige o programa la lectura hacia una dirección, pero es que entonces además acá lo que tenemos es
no solo la programación de lectura de la que se pueden desprender justamente esas preguntas que señalaba Melvin, sino incluso además también veíamos que en sí la partitura vendría a ser una especie de rizoma, visualmente nos lo están ya presentando, ¿verdad? Es decir, vendría a ser casi además un mapa, que vamos a también ver el asunto de la cuestión del mapa en los planteamientos de Guattari, ¿verdad? En este asunto de las mesetas. Que al fin y al cabo, visualmente, yo de música no sé gran cosa, ¿verdad? Y no sé leer partituras, pero entonces a mí me pareció eso, lo comentamos, ¿verdad? Un mapa y además tiene como mesetas, ¿verdad? Entonces, pues por ahí era que dijimos, claro, esto es el típico ejemplo de un epígrafe y de cómo se programa una lectura en un texto teórico, ¿verdad? Además, que eso es muy interesante. Gracias. ¿Qué pasó? No, me parece que tenés el micrófono abierto. Es que hay que apagar los micrófonos porque si no, no se oye. No se oye un eco. Yo tengo que apagar mi micrófono. ¿Ah? A menos que hables vos. Ah, bueno, sí. Ah, ok, ya. Muy bien. Ahora no estamos escuchando, no sé si están hablando. ¿Ya no me escucho? Ahí. Ahora sí. Ahora sí. Pero ahora no. Entonces lo tengo que ponerlo. Debe ser este micrófono que está mal. Ahora sí se escucha. Qué enredo, ¿no? Yo, el rizoma. No, Ahora sí. acá, ya. Es tremendo, tremendo. Ya sí lo Maldita escucho. tecnología. Así lo oigo ahora. Perfecto. Una vez más, quería agregar a lo que Tatiana nos acaba de comentar respecto de esta partitura y de esto que leemos como un epígrafe o como un programador de lectura, casi como una invitación a leer de esa forma, que es una forma rizomática, sea lo que sea, vamos a ver si llegamos a alguna definición, pero al final del texto, al final de la introducción esta del rizoma, se me ocurrió empezar por el final y ver este último parrafito como empieza diciendo: un rizoma no empieza ni acaba, siempre está en el medio, entre las cosas, interser, intermezzo. El árbol es filiación, pero el rizoma tiene como tejido la conjunción y puntos suspensivos y puntos suspensivos y puntos suspensivos. Es decir, es adición, ¿verdad? Y en ese sentido es productivo, ¿verdad? Que es algo que tal vez tocaremos ahora con respecto al concepto de deseo y falta y productividad en psicoanálisis y, bueno, en esquizoanálisis. Solamente por ahora. Vamos. ¿Ahora sí? Ok. Bueno, inicialmente planteábamos la reflexión a partir de un intento por desligarse, por plantear, Guattari y Deleuze, plantean un intento por desligarse de los abordajes epistemológicos o epistémicos tradicionales en la filosofía que desde su perspectiva tienen que ver con lo arbóreo en relación con lo vertical, con esa perspectiva vertical. Dos de los ejemplos que encontré, digamos, revisando a qué se referían ellos con lo arbóreo, son el primero árbol de Porfirio de Tiro, que es del siglo III,
de la era común. Y por otro lado, el árbol de la ciencia de Ramón Lull, o Raimundo Lulio también se le llama así, sabio catalán, que en 1505 publica esta ilustración. La idea, ¿verdad?, de que hay una verticalidad en el conocimiento, hay algo fundacional y algo que se va construyendo a partir de ese aparataje o andamiaje vertical, ¿verdad?, que establece unas jerarquías, un sistema de jerarquías entre las relaciones. Puede ser de arriba a abajo o de abajo hacia arriba, ¿verdad? Pero siempre establece esas jerarquías. Y en principio, digamos, la búsqueda del rizoma es justamente de distanciarse o plantear una alternativa a esta visión verticalista del conocimiento, ¿verdad? Arthur, los principios, los medios y los fines. No, ahora sí. Es que está bien. El micrófono de Te oís en el mío. Bueno, empezar por el prefacio. Hay una mención a las mesetas y dice que pueden ser leídas en cierta medida independientemente unas de las otras. Esto es interesante en cuanto al orden de lectura que se nos está proponiendo, ¿verdad? Esto me recuerda toda la introducción de este texto. Me recuerda mucho, había dicho la vez pasada, a un texto póstumo, publicado póstumamente, de Macedonio Fernández, que es el Museo de la Novela de la Eterna, que está compuesto por aproximadamente 19 prólogos, ¿verdad? Y está dedicado al lector salteado. Y algo así dice sobre el lector salteado, en que se observa que los lectores salteados son lo mismo lectores completos, y también que cuando se inaugura, como aquí sucede, la literatura salteada, deben leer corridos si son cautos y desean continuarse como lectores salteados. Al par, el autor descubre sorprendido que, aunque literato salteado, le gusta tanto como a los otros que lo lean seguido. Y para persuadir a ello al lector, ha encontrado ese buen argumento de que aquellos leen todo al fin y es ocioso saltear y desencuadernar, pues le mortifica que llegue a decirse: la he leído a ratos y a trechos, muy buena la novelita, pero algo inconexa, mucho trunco en ella. Entonces es un lector, es una propuesta de lectura, dice incluso el mismo Macedonio, ahí mismo en ese prólogo, que es la obra en que, esta es la obra en la que el lector será por fin leído. Es la biografía del lector. Es interesante, digamos, cómo nos plantea una forma de lectura, pues ya no lineal, sino pues salteada o por mesetas, ¿verdad? Luego, otra cosa que quería mencionar es el inicio, el primer párrafo del texto, que nos recordaba mucho, decíamos ayer conversando, nos recordaba mucho a la lección inaugural, a las lecciones inaugurales, tanto de Roland Barthes como de Foucault, ¿verdad? Por ejemplo, con esto de que quieren hablar desde un centro descentrado, ¿verdad? O desde fuera del poder, ojalá desde fuera del lenguaje, o planteándose una pregunta que desvíe o que derive en otra cosa, en todo caso desplazándose. Y otra afirmación de Barthes interesante es que quien
no relee, queda condenado a leer lo mismo en todas partes. Es decir, que en este sentido el texto, el libro, tiene algo de orgánico, aunque bueno, aquí se habla de un cuerpo sin órganos, pero más bien algo botánico, entonces mejor. Inclusive, perdona, Arthur, inclusive me digo doble, claro, pero sí, es por el eco, es que ese es el eco. Espera, para que hables vos. Ok. Que lo que mencionaba Arturo ahora, justamente, ¿verdad? Esta posibilidad de abordar el texto desde en cualquier punto, en cualquier momento, de ejercer o proponer, digamos, nuevas formas alternativas de lectura, es parte de esta lógica, ¿verdad? De lo heterogéneo, y de la posibilidad de conectar, de conexión, pues el principio de conectividad, ¿verdad? De vincularse con múltiples puntos, desde múltiples puntos, ¿verdad? Ese abordaje no lineal en el cual se intercambian el inicio, los ingresos, las salidas, las lateralidades inclusive, ¿verdad? Y esa idea del rizoma como una unidad heterogénea, un poco como lo que comentaban de Macedonio, ¿verdad? Y de que el lector esté que incluido en el texto, ¿verdad? Es una biografía del lector, o sea, el lector está siendo leído por el texto, está siendo narrado por el texto. ¿Verdad? Está haciendo rizoma. Está haciendo, sí, exactamente. La idea de ese eslabón semiótico, digamos, que mencionaban en los primeros dos principios de mi comentario. Arturo. Así tenemos que hacer. Ok, y otra vez, antes de los principios, quería mencionar un poco la referencia que él hace a dos tipos de libros, al menos, y es la crítica a esta lógica binaria y vertical del árbol, ¿verdad? De las estructuras arborescentes, ¿verdad? Dice, la ley del libro es la de la reflexión, lo uno que deviene dos. Y agrega, posiblemente estamos ante el pensamiento más clásico y más razonable, más caduco, más manoseado. Y la naturaleza no actúa de este modo, es decir, no de forma binaria ni dicotómica. Un segundo tipo de libro es el de sistema raicilla o raíz fasciculada, y es una segunda figura de libro. En esta nos quiere ilustrar el libro como una máquina, ¿sí? Donde toda pieza o cada conexión tiene función con el todo o tiene relación con el todo. Y hace nuevamente la analogía botánica con los esquejes. Es decir, que cualquier parte de la planta puede ser trasladada o injertada en un nuevo campo y ahí va a hacer este agenciamiento que es la unidad operativa del rizoma, ¿verdad? Pensaba en lo que se llaman las hendiduras sinápticas, ¿verdad? Otra cosa que se menciona más adelante es como la definición del rizoma que nos ofrece aquí el texto. Dice, sustraer lo único de la multiplicidad a constituir, escribir a n-1. Este tipo de sistema podría denominarse rizoma, es decir, la sustracción de lo uno para generar multiplicidad, heterogeneidad, etcétera, ¿verdad? Que ya ahí sí entraríamos con los principios. El primero, que casualmente deviene en otro, es el principio de conexión y heterogeneidad. Es 1 y 2. Sí, tal vez lo ibas a explicar. Dale. No, es porque también digamos, nosotros
parte de otra vez, es importante insistir en la formación de la que hablaba Juan Manuel cuando nos presentaba, porque nosotros no somos filósofos, ¿verdad? Somos filólogos. Y cuando entonces nos enfrentamos a un texto como el de Guattari, el asunto es que las relaciones o esas conexiones que hacemos justamente no solo van con la teoría literaria, que plantea algunos de estos principios, como señalábamos a Roland Barthes, el mismo Foucault, Genet, Saussure con lingüística, Bakhtin, que ahora vamos a ampliar un poco eso, sino también a la literatura misma. Por eso Arturo estaba citando ahora a Macedonio, y yo quería citar inevitablemente cuando hablamos de un lector salteado y de una, digamos, estrategia tanto de escritura como de lectura rizomática, traer a colación a Rayuela, ¿verdad? Que es el texto por excelencia salteado, ¿verdad? Pero particularmente, digamos, no solo diciéndolo, sino que quería citar propiamente el capítulo 73 de Rayuela. Se los voy a leer porque es pequeño. Ahora no voy a leer el primer párrafo, pero dice: ¿cuántas veces me pregunto si esto no es más que escritura? En un tiempo en que comemos al engaño entre ecuaciones infalibles y máquinas de conformismos. Pero preguntarse si sabemos encontrar el otro lado de la costumbre o si más vale dejarse llevar por su alegre cibernética, ¿no será otra vez literatura? Rebelión, conformismo, angustia, alimentos terrestres, todas las dicotomías, el yin y el yang, la contemplación o la tarticate, avena arrollada o perdices faisandés, las co-Matthew. Qué hamaca de palabras, qué dialéctica de bolsillo con tormentas en pijama y cataclismos de living room. El solo hecho de interrogarse sobre la posible elección vicia y enturbia lo elegible, que sí, que no, que en esta está. Parecería que una elección no puede ser dialéctica, que su planteo la empobrece, es decir, la falsea, es decir, la transforma en otra cosa. Entre el yin y el yang, ¿cuántos eones? Del sí al no, ¿cuántos quizá? Todo es escritura, es decir, fábula. Pero ¿de qué nos sirve la invención? Es decir, la escritura, literatura, pintura, escultura, agricultura, psicocultura, todas amor, pura tura, la belleza, tura de turas. En uno de sus libros, sí, criatura, rotura, fractura, ajá. El tornillo dice, no, en uno de sus libros Morelli, perdón, es que ya lo logré. Yo lo tengo apagado. El tornillo, en uno de sus libros Morelli habla del neapolitano que se pasó años sentado a la puerta de su casa mirando un tornillo en el suelo. Por la noche lo juntaba y lo ponía debajo del colchón. El tornillo fue primero risa, tomada de pelo, irritación comunal, junta de vecinos, signo de violación de los deberes cívicos, finalmente encogimiento de hombros, la paz. El tornillo fue la paz. Nadie podía pasar por la calle sin mirar de reojo al tornillo y sentir que era la paz. El tipo murió de un síncope y el tornillo desapareció apenas acudieron los vecinos. Uno de ellos lo guarda, quizá lo saca en secreto y lo mira, vuelve a guardarlo y se va a la fábrica sintiendo algo que no comprende, una oscura reprobación. Solo se calma cuando saca el tornillo y lo mira. Se queda mirándolo hasta que oye pasos y tiene que guardarlo presuroso. Morelli pensaba que el tornillo debía ser otra cosa, un dios o algo así. Solución demasiado fácil. Quizá el error estuviera en aceptar que ese objeto era un tornillo por el hecho de que tenía la forma de un tornillo. Picasso toma un auto de juguete y lo convierte en el mentón de un cinocéfalo. A lo mejor el napolitano era un idiota, pero también pudo ser el inventor de un mundo. Del tornillo a un ojo, de un ojo a una estrella. ¿Por qué entregarse a la gran costumbre? Se puede elegir la tura, la invención, es decir, el tornillo o el auto de juguete. Así es como París nos destruye despacio, deliciosamente triturándonos entre flores viejas y manteles de papel con manchas de vino, con su fuego sin color que corre al anochecer saliendo de los portales carcomidos. Y ya ahí luego continúa
con el cierre del capítulo, pero es que lo importante acá es justamente esa rebelión que sucede en relación tanto en el ejemplo del tornillo, ciertamente, el tornillo es un tornillo, todos lo reconocemos el tornillo, pero en el texto se le van asignando sentidos, ¿verdad? Ese efecto de sentido es lo rizomático y eso es lo que ocurre en la literatura. Por eso es que nosotros sostenemos, digamos, que la descripción que hace Guattari de alguna manera está describiendo la productividad, esa productividad que llamamos texto, que llamamos tejido. Esa era Cristeva. Lo último que dije es Cristeva. Exacto, sí. La productividad llamada texto, sí. Ajá. Listo, entonces, pues por ahí. Arthur. Ok, entonces este principio 1 y 2 es principio de conexión y heterogeneidad. Yo también. Sí. ¿Qué sonas con eco? Eco. Mejor. Cualquier punto del rizoma puede ser conectado con cualquier... Utilizar micrófono, seguir como estabas con el micrófono de Tati. Es que no te oyes bien. Sí, ese que tenés vos está medio raro. Bloqueate ahí. Es que se oye. Habilita el tuyo. Dale, ahora sí. Ok, voy de nuevo. Ahora sí. El principio 1 y 2, que son los principios de conexión y de heterogeneidad. Y lo define de esta forma. Cualquier punto del rizoma puede ser conectado con cualquier otro. Y nosotros nos fijamos mucho en ese y debe serlo. Es decir, es una condición del rizoma que cualquier punto, cualquiera de esos puntos, sea conectado con cualquier otro. Ok. Ajá. Más adelante tenemos la cita esta del 10. Sí, vamos con los otros principios, tal vez. Sí. Ok. Mira eso. Tercero. El tercero es el principio de multiplicidad. Solo cuando lo múltiple es tratado efectivamente como sustantivo, deja de tener relación con lo uno, como sujeto o como objeto, como realidad natural o espiritual, como imagen y mundo. Las multiplicidades son rizomáticas y denuncian las pseudomultiplicidades arborescentes. Acá se agrega también que un agenciamiento es precisamente ese aumento de dimensiones en una multiplicidad. Y pone un ejemplo interesante de Glenn Gould, donde dice que cuando él acelera la ejecución de un fragmento, no solo actúa como un virtuoso, sino que transforma los puntos musicales en líneas, hace proliferar el conjunto. El número ha dejado de ser un concepto universal que mide elementos según su posición en una dimensión cualquiera para devenir en ¿No? No se escuchó recién, se perdió el audio. Ahí no me oigo. Ah, sí, ahí sí. Ahora sí. Eso, acércate un poco más a la grupo táctica. Ok. Estamos con el principio 3, entonces, de multiplicidad. Y dice que no está hecho de unidades, sino de dimensiones asignificantes y asubjetivas. Direcciones quebradas. Decíamos acá que cómo era posible entender esto de dimensiones asignificantes. Tal vez podríamos hablar de eso. Sí, bueno, es que para nosotros, otra vez, parte del
posicionamiento, digamos, en relación con la conceptualización que hacemos del lenguaje, es que todo significa, ¿verdad? Todo tiene sentido y todo es significante. El significante, digamos, es eso, ¿verdad? Un durmiente es el que duerme, un caminante es el que camina, un significante es el que significa. Y el lenguaje está constituido por significantes. Todo entonces es significante. Entonces, cuando ellos nos plantean lo asignificante, a nosotros sí nos hace mucho ruido porque pensamos en primer momento que era la negación del sentido, ¿verdad? Es decir, la posibilidad de que hubiera algo que no signifique. Y entonces eso a nosotros se nos complica mucho. Después, como filólogos, sí, a eso me refiero, ¿verdad? Entonces, ahí luego sí vimos que digamos, lo que Guattari particularmente nos trata de decir, bueno, y Deleuze, es, digamos que lo asignificante más bien vendría a ser esa ruptura del significado inicial, o que no está fijo, al menos eso fue lo que entendimos, ¿no? Entonces, pues por ahí es que se puede construir y producir lo que Barthes llama la connotación. Entonces, y se van agregando efectos de sentido tras efectos de sentido, porque los significantes funcionan como una cadena en una relación metafórica y metonímica, ¿verdad? No sé, Melvin. Ok. Ampliar, sí. Ya. Sí, Tati, ¿lo tenés o no? Ok. La idea esta de la cadena de significantes, inclusive parte es lacaniana, está vinculada con Barthes, está con Saussure y demás, ¿verdad? La idea es establecer una relación constante, como lo menciona Lacan en esa tendencia freudiana, sabemos que es medio anatema Lacan en Guattari, ¿verdad? Y Deleuze, pero la idea del lenguaje, esa concatenación entre significantes, esa cadena de significantes, es lo que se establece, digamos, desde una perspectiva metonímica, ¿verdad? De uno que remite al otro, ¿verdad? Y constantemente el flujo del lenguaje es necesariamente metonímico y es esa constante relación, esa consistencia de multiplicidades que sería parte de ese principio tercero, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es que a nosotros se nos complica la idea de lo asignificante, ¿verdad? Pero, digamos, o sea, se nos complicó inicialmente, pero después, ya revisando qué es lo que están planteando ellos, es más bien justamente esta noción, esta cadena de significantes, ese flujo constante, ¿verdad? Ese devenir constante de significaciones. Sí, que viene a ser ese agenciamiento propio de la producción de sentido, ¿verdad? Cuarto. Es precisamente de lo que estamos hablando. Sí. Es el principio de ruptura asignificante. Ay. Demasiada ruptura. Fractura. Dice, frente a los cortes excesivamente significantes que separan las estructuras o atraviesan un rizoma puede ser roto, interrumpido en cualquier parte, pero siempre recomienza según esta o aquella de sus líneas y según otras. Y bueno, por un ejemplo ahí, es imposible acabar con las hormigas, puesto que forman un rizoma animal que, aunque se destruya en su mayor parte, no cesa de reconstituirse. Es decir, aquí la ruptura asignificante viene dada precisamente por el ensamblaje que genera devenires o nuevos devenires. Un poco después nos habla sobre un ensamblaje entre la avispa y la orquídea, que hacen rizoma en tanto que son heterogéneos. Y diríase que la orquídea imita a la avispa
cuya imagen produce de forma significante mímesis, mimetismo, señuelo, etc. Por eso es válido que al nivel de los estratos, paralelismo entre dos estratos de tal forma que la organización vegetal de uno imita a la organización animal del otro. Al mismo tiempo se trata de algo totalmente distinto, ya no de imitación, sino de captura de código, plusvalía de código. No hay imitación ni semejanza, sino surgimiento a partir de dos series heterogéneas. Evolución a paralela de dos seres que no tienen absolutamente nada que ver uno con el otro. Esa hibridez, entonces, que posibilita este sistema donde el sentido prolifera o se convierte en algo exuberante, híbrido, fecundo, fértil, productivo, etcétera. Y bueno, obviamente esta introducción, no sé qué piensan Tatiana y Melvin, pero a mí me parece un tratado sobre la escritura y sobre la lectura de una nueva forma o una forma no jerárquica, no lineal, no tradicional, no caduca, como él mismo lo menciona, sino que, pues él mismo lo dice, escribir es hacer rizoma. Por eso la forma musical, hasta en sus rupturas y proliferaciones, es comparable a la mala hierba, con un rizoma, sí. ¿Qué más podría agregar? No, ya veremos tal vez eso sobre el tema de la mala hierba y el zacate y demás. Exacto. Que lo tenemos La como grama. referencia después. Si querés entrémosle al... Sí, es que, bueno, aprovechando justamente que Guattari y Deleuze hacen el análisis de Kafka, casualmente yo además me topé una vez más con la metamorfosis, a mí me pasan esas cosas este fin de semana, entonces me pareció muy apropiado traerlo a colación, el texto como tal, para evidenciar digamos, o poner como ejemplo, digamos, varios de estos principios, ¿verdad? En relación además con, digamos así, esa cuestión maquínica que manejan ellos, ¿verdad? Un poco poniendo en crisis el psicoanálisis, ¿verdad? Claro está, aunque para nosotros es un poco complicado. Pero bueno, lo interesante con la metamorfosis es que se pone en evidencia justamente esta noción del mapa que ellos manejan, ¿verdad? Y que a mí particularmente me interesa porque además yo he trabajado bastante con el asunto de la cartografía literaria y nos permite la metamorfosis ver, digamos, estas estrategias distintas, ¿verdad? Es decir, una lectura, digamos, propia psicoanalítica, donde podemos entender el calco, ¿verdad? Nos permitiría afirmar que Gregorio Samsa se convierte en insecto porque experimenta la culpa ante el padre, porque manifiesta un conflicto familiar reprimido, ¿verdad? Y su cuerpo en realidad hace síntoma, ¿verdad? Como crisis psíquica. Pero en cambio, la cartográfica o esquizoanalítica, que correspondería más bien con lo planteado por esta lectura maquínica de Guattari, entonces comenzaría preguntando qué simboliza el insecto, ¿verdad? Y entonces ahí podemos establecer relaciones o cómo es que el cuerpo de Gregorio Samsa se conecta con la empresa, cómo el cuerpo de Gregorio Samsa se conecta con la deuda familiar, cómo incluso hay una conexión entre el cuerpo humano y el cuerpo animal, ¿verdad? Porque él además describe esta problemática de manejar el montón de patas, que ya no son las piernas, que le duele un costado, no sabe por qué, no entiende por qué tiene la espalda curva, no sabe por qué se le mueve el cuerpo, cómo se le mueve, ¿verdad? Después, esta pérdida de la voz,
o más bien que él habla, pero nadie lo entiende, ¿verdad? Entonces, hay esa ruptura con el lenguaje, con el orden del lenguaje, que además, como ya señalábamos, nosotros encontramos una gran relación con lo planteado por Foucault en el orden del discurso. Después, además, está toda la presencia de las puertas en el texto, las puertas del apartamento, ¿verdad? Que entonces nos van ubicando, por un lado, ese territorio en el que hay una desterritorialización, por decirlo así, ¿no? Entonces, además, él empieza a tener nuevos hábitos corporales, ¿verdad? Y se va ¿qué diríamos? Adquiriendo nuevos sentidos, ¿verdad? Entonces hay una productividad, decíamos, resignificando, exactamente. El uniforme del padre se vuelve todo un tema, ¿verdad? También, pero es una conexión maquínica, de nuevo, de producción de sentido, no de toda la historia, digamos, psíquica, ¿verdad? De la relación con el nombre del padre, como lo podría ver Lacan, ¿verdad? Después además tenemos el problema con el tema económico o el dinero y toda la transformación económica que sufre la familia. Después además todo el desplazamiento de los muebles que hay que hacer para que Gregorio ande ahí, ¿verdad? Entendemos además la vergüenza, la repugnancia, el miedo y al mismo tiempo el afecto que sienten, ¿verdad? La mirada del otro y la reorganización entonces que se hace de los espacios domésticos. Entonces, todo esto, ¿verdad?, viene a indicarnos que la metamorfosis o la transformación de Gregorio no solo afecta al personaje como tal, ¿verdad?, sino que modifica todo el agenciamiento familiar, ¿verdad? Entonces cambia la economía de la casa, cada integrante en relación o en función con él, el uso del espacio, los vínculos afectivos, las fronteras entre lo humano y lo animal, ¿verdad? Etcétera. Eso justamente nos muestra entonces cómo la metamorfosis no representa un significado, situado detrás del texto, sino que más bien escenifica, por decirlo así, un acontecimiento que reorganiza toda la vida de esta familia, sus relaciones materiales, económicas, espaciales, corporales y afectivas. Entonces ya no nos preguntamos qué significa que Gregorio sea un insecto, ¿verdad? Que eso sería buscarle, digamos, el sentido más tradicional al texto, sino preguntarnos qué puede ahora hacer ese cuerpo, qué ha dejado de poder hacer, qué relaciones aparecen nuevas y se vuelven visibles, cómo cambia el lenguaje, ¿verdad? Para dejar de ser reconocida como humana, etcétera. Ahí podemos seguir con las preguntas que son como estas segmentaciones o estos esquejes de los que hablábamos, ¿verdad? Que hacen o que permiten la maquinización en el texto, ¿ya? Y entonces hay una diferencia o podemos entender esta diferencia entre el calco y el mapa, que no va a, digamos, consistir en que el calco interpreta y el segundo renuncia a interpretar. No es eso, sino que hay claramente una selección, ¿verdad? Una toma de decisiones, como decía también el texto de Cortázar, donde se establecen relaciones y se producen entonces el nuevo sentido. Ya una lectura rizomática, entonces, en realidad no es que nos permite, y esto sí me parece importante porque ellos sí lo dicen, no autoriza cualquier asociación, ¿verdad? No justificada, digamos, ¿verdad? Sino que la conexión debe mostrar algo en función del texto como tal, ¿verdad? No es tampoco ahí una fumazón o que nos volamos, ¿verdad? Y perdemos, sí, y que perdemos no es un capricho, digamos, el mapa no es un capricho, no es una arbitrariedad exactamente, sino que es una construcción rigurosa que sí es modificable y que puede transformarse, ¿verdad? Pero evidentemente no es un tema formal, como ellos insisten, sino que aquí ya no podemos tampoco hacer esa separación, pero eso es la teoría literaria y la literatura lo vienen diciendo desde siglo XX, si se quiere, ¿verdad?
la forma y el contenido no los podemos separar, ¿verdad? Sino que entonces nosotros lo que podemos ver con el rizoma es que el texto multiplica sus entradas, sus puertas, lo podemos leer de diferentes ángulos, mezcla materiales heterogéneos, interrumpe y rompe las jerarquías, hace coexistir las voces, que luego vamos a ver también que Bakhtin nos hablaba ya de eso, ¿verdad? Y permite recorridos diversos. Por eso es que la metamorfosis se vuelve tan rica para ejemplificar lo rizomático de un texto. Por ahí. Qué curioso, se actualiza mientras la modificaba. Ok, para habilitar mi micrófono. Ya, ahí estoy. Me vuelvo acá. Ok, sí, una de las citas que más nos... ¿Perdón? Dale. Una de las citas que más nos convocó... ¿Estoy sonando? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ok. Que más nos convocó fue... Y nos quedamos ayer como 2 horas hablando justamente de esta cita. Es específicamente sobre la máquina literaria, de la página 10 del texto, que leo, digamos, como parte de tener las partes que subrayamos específicamente. No hay ninguna diferencia entre aquello de lo que un libro habla y cómo está hecho. Básicamente, esto porque desde las reflexiones en teoría literaria y demás, la idea de que forma y contenido son son lo mismo. O para el caso, digamos, algunos plantean que el contenido no existe, que es la propia forma, ¿verdad? Lo único que es forma. Y la comprensión se da mediante la forma, mediante el significante y el ejercicio de la literatura, o la práctica de la literatura, es justamente la forma de hacer, la forma de decir, la forma de ordenar las palabras, ¿verdad? Por eso, bueno, esta frase que es además muy sólida, digamos, hay que preguntar qué quiere decir un libro. Octavio Paz, en algún momento lo entrevistábamos, como poeta Octavio Paz es muy complejo todos sus poemas, y en algún momento una periodista le preguntaba, maestro, don Octavio, ¿qué quiso decir usted con tal poema? Y Octavio Paz respondió, lo que quise decir es lo que dije. Si hubiera querido decir otra cosa, pues digo otra cosa, ¿no? La idea un poco es esto mismo, o sea, ¿qué es lo que quiere decir un texto? Pues justamente lo que dice, la organización de las palabras es la forma en que el texto quiere estar, en que el texto está, ¿verdad? No hay más, toda interpretación es justamente o parte y regresa a ese mismo texto, ¿verdad? Y la última frase que tenemos ahí subrayada, que es cuando se escribe, lo único verdaderamente importante es saber con qué otra máquina, la máquina literaria, puede ser conectada. Esto comentábamos ayer, entendamos máquina, ¿verdad? Como un dispositivo, ¿qué decirle? Dispositivo, pues mecánico de movimiento, en el sentido de movimiento, ¿verdad? De esa movilidad que en los significantes, en las cadenas de significantes, ¿verdad? O sea, cuando uno entra en contacto uno como lector entra en contacto con esta máquina textual, se le detona el movimiento, ¿verdad? Del lenguaje, de los significantes, etc. Entonces, entendamos máquina, bueno, hay una máquina específicamente literaria, pero hay otras máquinas que movilizan los significantes, y en este sentido, pues pensamos en arte, otras obras de arte, otras manifestaciones de arte, cine, pintura, etcétera, ¿verdad? La idea acá entonces es establecer esas relaciones entre la máquina literaria y otras máquinas generadoras de sentido, ¿verdad? Entonces, es lo que ayer comentábamos justamente que tiene que ver eso, en estudios literarios, es el concepto de intertextualidad, que en algún momento creo que era Kristeva
la que decía que todo texto es un intertexto, pero hay esa correlación que se establece no solo entre palabras, porque, digamos, el texto pues es una secuencia de palabras, sino también se trataría de una secuencia de textos también, ¿verdad? O sea, no solo una unión, una concatenación, una secuencia de palabras, ¿verdad? Sino además de textos, que el sistema textual, digamos, en tanto maquinarias, en tanto relaciones entre máquinas, se remiten unas a otras, ¿verdad? Que hay una complejidad, una dinámica, un dinamismo, un movimiento en esas secuencias de textos. Esa idea de la intertextualidad. Sí, ahí tal vez agregar justamente esa noción de intertextualidad se ve enriquecida también con una noción que nosotros manejamos desde Genet que se llama el palimpsesto, ¿verdad? Todo texto es un palimpsesto, porque en el texto no está dicha solamente lo que dice, ¿verdad? Sino es la presencia, ausencia, también un poco Derrida lo maneja en esa línea, ¿verdad? Del montón de textos detrás de, ¿verdad? Y adelante de, porque la intertextualidad y el mecanismo del palimpsesto no funcionan con la temporalidad lineal, ¿verdad? Sino que van para atrás, para adelante y demás. Entonces, un palimpsesto o estudiar el palimpsesto supondría necesariamente rastrear a varios, o ojalá todos, pero bueno, la totalidad no se nos da, ¿verdad? De los textos que escriben, por decirlo así, o posibilitan que un texto esté escrito, ¿verdad? Entonces es un conjunto de textos siempre que entran en relación y es así como entonces habría que leer ese rizoma que es la literatura o la máquina literaria. Arthur, ¿algo? Pasamos. Sí. Ok. Ya. Sí. Entonces, bueno. No. Ok. Entonces, ahora partíamos de una secuencia justamente en esa misma lógica de lo que comentábamos ahora, de las secuencias no lineales, digamos, por eso inclusive remitimos a la figura del círculo, ¿verdad? A establecer correlaciones entre la imagen del rizoma y otras formas es que no sé aquí, perdón. Ajá. Y otras formas ¿qué decirle? Tal vez inclusive de metáforas que hemos encontrado en relación con la figura del rizoma, otras relaciones, otras complejidades. Por ejemplo, digamos, uno de los temas era el hongo, específicamente con sus características, ¿verdad? Como esa especie de tejido que construyen en micelio y los vínculos que son las hifas, ¿verdad? Arturo, creo que vos tenías un poco más claro eso que yo. No, tenemos el hongo como sistema, el micelio como un sistema hifológico. Incluso Barthes había hablado del análisis textual como una hifología, es decir, como un estudio de filamentos del texto como tejido, donde cada elemento, como en una máquina, pues el todo tiene que ver con la parte y la parte con el todo, ¿verdad? Esa interconexión y al mismo tiempo desconexión que genera pues una especie de sinapsis que es pues de alguna forma equivalente a la formación de micelios en un sistema pues sí, hifológico, ¿verdad? Y pues aquí, dentro de lo mucho que se puede decir o textos que se pueden citar, siempre el libro viene a ser, dice acá incluso el texto, que el libro no es una imagen del mundo según una creencia muy arraigada, sino que hace rizoma con el mundo.
y hay una evolución paralela del libro y del mundo. El libro asegura la desterritorialización del mundo, pero el mundo efectúa una reterritorialización del libro, que a su vez se desterritorializa en sí mismo en el mundo, si puede y es capaz. Sabiduría de las plantas, dice él. Y es una de las cosas que yo cuando leí este texto, porque no estoy muy empapado de su saber ni de su sabor, decía, qué interesante es la relación del texto en tanto tejido o el análisis textual en tanto ifología y su relación con la botánica y con este tipo de plantas que ya no son jerárquicas como el árbol, ya no tienen una verticalidad, sino que están conectadas, no tienen un centro fijo. Por aquí hablaremos de la esfera de Pascal, ¿verdad, Melvin? Más adelante, que nos parece muy parecido la definición del universo de Pascal, con esta noción del rizoma, ¿verdad? Porque cualquier parte puede ser su centro, ¿verdad? Y su circunferencia no está definida por ningún límite realmente, sino por sus agenciamientos, como lo plantea acá. Es la crítica que él mantiene durante toda esta introducción de la lógica del árbol, que dice que es una lógica del calco y de la reproducción, y tanto en la lingüística como en el psicoanálisis tiene por objeto un inconsciente representativo, cristalizado en complejos codificados, dispuesto en un eje genético distribuido en una estructura sintagmática. Su finalidad es la descripción de un estado de hecho, la compensación de relaciones intersubjetivas o la exploración de un inconsciente de Yala. Entonces, aquí hablábamos del mapa y el calco. Ya, ahorita. Sí, para continuar un poco con esta idea del el motivante, ¿qué sería? No sé, la duda que nos quedó de la última vez, inclusive, ellos plantean el texto literario, bueno, sí, la máquina literaria, como una forma de escritura, ¿verdad? Y entonces a partir de eso comenzamos nosotros a reflexionar dónde podíamos encontrar esto. Por ejemplo, Nietzsche fue uno de esos primeros elementos que se nos vino a la mente, justamente, digamos, por ejemplo, en textos como el Anticristo, Zaratustra, ¿verdad? Que uno puede entrarle por cualquier lugar, ¿verdad? Y que no hay una especie de orden, sino que más bien uno entra y sale de diferentes formas al texto. Por supuesto, Rayuelas, ¿verdad? Que mencionó ahora Tatiana, ¿verdad? Y ahora me vino a la mente también, que no está aquí en la presentación, Guillermo Cabrera Infante, con Exorcismos de Estilo, que es un texto del escritor cubano, Guillermo Cabrera Infante, es un poco de eso mismo, ¿verdad? Inclusive son reflexiones literarias sobre el ingreso y la salida, o sea, al que se le puede entrar o salir por diferentes páginas, digamos. Teníamos aquí también el elemento de Bakhtin, la presencia de Mikhail Bakhtin, el teórico ruso, en el sentido de que Bakhtin planteaba que la palabra es siempre, él dice, polifónica, que está sujeta a múltiples sonidos, a múltiples acentuaciones, y múltiples matices, ¿verdad? Y la construcción de relaciones dialógicas entre textos, ¿verdad? Es como un antecedente, lo que plantea Bakhtin, de la noción que será la intertextualidad después.
Y tenemos ya anotado el gesto carnavalesco, en tanto la búsqueda del carnaval como práctica cultural y como práctica discursiva, práctica estética, escénica inclusive, es justamente descentralizar la sociedad en general, ¿verdad? O sea, es desenfocar el centro, que desaparezcan los centros tradicionales y más bien equilibrar o desequilibrar de una forma casi anarquista, juguetona, lúdica, ¿verdad? Las relaciones sociales en sus manifestaciones escénicas. Barthes volvió a aparecer acá otra vez, ¿verdad? Porque siempre el punto de llegada, ¿verdad? Hablamos de la lección inaugural que mencionó ahora Arturo, ¿verdad? Y el placer del texto, y de la introducción de CZ, por supuesto, también, que es ahí donde también Barthes habla de estas secuencias de significantes y estas correlaciones metonímicas entre los significantes. Y esto nos lleva justamente, digamos, bueno, Severo Sarduy, el escritor cubano y teórico cubano, planteaban en su texto Lo barroco y lo neobarroco, justamente la diseminación, la multiplicidad de sentidos, el exceso, el barroco en el sentido, bueno, en tanto, como hay una sobresaturación de significantes, ¿verdad? Pensémoslo como una especie de reacción atómica, radioactiva, si se quiere, para recurrir a la metáfora física, ¿verdad? Donde digamos, cuando se dispara un átomo o un electrón, digamos, a un átomo inestable radioactivo, comienza a dividir y a chocar contra otros átomos inestables, y esto genera una liberación de energía enorme, ¿verdad? Entonces, un poco la idea de Sarduy con este concepto de lo neobarroco es justamente la puesta en relación y en movimiento de los significantes para producir un mayor efecto de sentido y de mayores interpretaciones y de diversidades. Y por eso es que caíamos con Barthes a una forma de leer, que no es solamente, y esto inclusive nos toca como docentes, ¿verdad? Porque cuando el estudiante les llega a uno de secundaria, está acostumbrado a leer de una forma específica, ¿verdad? Que le digan, este es el tema central de una novela, y que uno le pregunte ese tipo de, los personajes, el personaje principal y ese tipo de cosas. Y la idea de nosotros como docentes, como filólogos, es más bien promover una forma de lectura más lúdica, más atrevida, más cortasariana, en el sentido de lo que mencionaba el texto que leía Tatiana ahora de Rayuela, ¿verdad? Y justamente el ejercicio, el rizomático como una práctica de lectura, como la capacidad de establecer esas relaciones intertextuales y demás. Entonces, es un poco la idea. Entonces, ¿perdón? Tal vez, Bendy, sí. En un texto todo significa y nada está por azar. Y el texto, como habíamos dicho, mi lectura del texto es un texto que me lee también. Y ese es el gesto, creo que me está saliendo en verso esto. El gesto de esta introducción anda por ahí. Cualquier parte del texto es tan importante como la otra. Ahora nosotros empezamos por el epígrafe, pero yo me fui al final del texto, después fuimos a los principios, ahora planteamos alguna configuración como de micelio y de ifologías, pero recuerdo que ayer Melvin nos estaba contando de un proyecto muy lindo que le asignaron, que es que algunos estudiantes, sobre todo de ciencias duras, no saben seguir instrucciones. Y no hay nada más lineal, ni más jerárquico, ni más arborescente
que seguir unas instrucciones, porque es 1, 2, 3, 4, y aquí están sus elementos, y con esto construya, etcétera, ¿no? Son indicaciones, pero volvemos a la literatura como una crítica a esa linealidad de pensamiento, y tenemos textos como Manual de Instrucciones de Julio Cortázar, que se burla precisamente de que no hay una sola forma de llegar a las cosas, y que haciendo un poquito de observación, por ejemplo, al subir una escalera o al llorar o al cantar, podemos darnos cuenta de otra riqueza que hay ahí. Entonces son instrucciones para concientizar el significado de ciertas cosas que nos pasan desapercibidas, ¿verdad? No sé si me fui por la tangente. No, muy, era justo eso. Ajá, sí, hay que ir redondeando. Hice un caosmos raicilla. Ok, entonces después tenemos acá una secuencia de diferentes textos que nos vinieron a la mente, ¿verdad? Justamente como ese tipo de libros. Bloqueate el... perdón. De textos, ¿verdad? Que son incitaciones a la lectura, ¿verdad? A leer de formas distintas, especialmente, digamos, el gran clásico que es Rayuela de Cortázar, ¿verdad? Pero que inicia en el relato de Borges, de Examen de la obra de Herbert Quain, que viene en el Ficciones, ¿verdad? Borges, ya lo veremos, igual que Barthes, ¿verdad? Son reiterados constantemente acá. La música funciona de una manera similar, por eso el tema en la pintura y en el arte, digamos, estaba por ahí presente Escher. Estamos inclusive, este es un trabajo sobre la marcha, ¿verdad? Vieron que fue que fueron cambiando ahí las imágenes en el tema de la metamorfosis, porque inclusive yo dije, qué interesante, porque digamos, Escher tiene cuadros sobre los escarabajos, y que justamente tiene que ver con Sísifo, específicamente esa figura del escarabajo, ¿cómo se llama? Bueno, es específico, que de las peloticas de excremento. Escher está presente, por ejemplo, en poesía, fragmentariedades, como Nicolás Guillén, por ejemplo, que trabaja no solo con sus ¿cómo se llamaban? Las anáforas eran, las anáforas no, la gitanjáfora. La gitanjáfora es la figura literaria que inventa Nicolás Guillén, que es una figura rítmica, ¿verdad? Y que juega con la repetición y con la multiplicidad de posibles interpretaciones, como el songo cosongo y cosas por el estilo. García Lorca, que tiene, por supuesto, digamos, este tipo de fragmentaciones, y de ahí en general las demás vanguardias. Ahí está presente, perdón que te interrumpa. Cedro Sarduy, Lezama Lima, Macedonio Fernández, que leímos ahora, Enrique Jardiel Poncela, recomendadísimo además. Nada más citar propiamente un verso de Lorca que ayer también comentábamos mucho en relación con el planteamiento que hacen Guattari, de cómo yo dejo de ser yo, ¿verdad? En esta cuestión rizomática se rompe esa estructura, digamos, ¿verdad? Yoica. Y bueno, es que Lorca, por ejemplo, sí tenía este verso en el romance Sonámbulo que dice, pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa, que viene a pasar justamente ese verso, podría resumir la metamorfosis incluso, ¿verdad? Entonces ahí podemos ir viendo justamente cómo es que funciona, ¿verdad? Esta cuestión. Y al respecto de eso, apenas en el primer párrafo, que es para mí gestual, es como el mismo movimiento que plantea Roland Barthes y Foucault en su dicción, que es: voy a desplazarme de aquí, quisiera hablar desde otro lugar, ya no quiero ser yo, ¿verdad? Y en esta introducción del rizoma dice, vamos a ver desde dónde lo leo, tal vez
dice, y además porque es agradable hablar como todo el mundo y decir el sol sale cuando todos sabemos que es una manera de hablar. No llegar al punto de ya no decir yo, sino a ese punto en el que ya no tiene ninguna importancia decirlo o no decirlo. Ya no somos nosotros mismos. Cada uno reconocerá los suyos. Nos han ayudado, aspirado, multiplicado. Yo creo que aquí hay algo clave y me parece que lo había mencionado tu amigo. Juan Manuel. Sí, que es que de repente esto se convierte en un nuevo idioma, ¿verdad? A hablar guattariano, a hablar de leuciano. Es un... Sí, pero es que salía, Es ayer que lo hablábamos. ¿Perdón? Ayer lo hablábamos. Las unidades de medida, el heliómetro. Plantean en el texto. Ajá. Las unidades de medida. ¿Te acuerdas? Claro, se trata del estudio de un nuevo lenguaje y eso no es cualquier cosa, porque es el estudio de una nueva relación con el mundo y consigo mismo y con los textos incluso, y ahí es donde esto ya trasciende a lo social, a lo político, a lo psicológico, ¿verdad? Y por supuesto que la literatura anda por ahí siempre generándonos imágenes para explicar estos juegos, ¿verdad? Tan ricos que la misma naturaleza nos ha propuesto. Y no, solo quería también recordar algo muy interesante que creo que lo dice aquí mismo, que españoles llegando a Cuba, por ejemplo, se cortaron todas las malezas, todas las maladierbas, todas las enredaderas, todas las parásitas, todos esa vegetación que es horizontal y no deja ver, y sembraron coníferas, que son árboles alrededor de los cuales no crece nada. Exacto, y que son verticales. Territorializaron de alguna forma, ¿verdad? Y colonizaron, ¿verdad? Así, con este sistema de vegetación. Como siempre no nos da tiempo. Qué fuerte, ¿verdad? Cerrate el mic para, digamos, para cerrar un poco entonces esta idea. Todavía nos quedaban muchas reflexiones pendientes, Salman Rushdie, Terra Nostra, que estaban ahí presentes, ¿verdad? Pero además, como referencia, ¿verdad? Digamos, Tati ahora mencionaba el tema del mapa, ¿verdad? Y el principio de cartografía, y que el tema no es un calco. ¿Qué? Es que se está viendo raro. Están traspuestos. Oh, qué cósmico. Qué rizomático. Ahí está, qué rizomático, ¿eh? Ya se volvió. Okay. El tema de la cartografía, justamente que iba a abordar Tatiana, que no nos va a dar mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, solo para tener referencias, diferentes formas, o la búsqueda de la cartografía, de hacer una ciencia exacta, o convertirse en una ciencia exacta, y evidentemente lo que nos remite es al texto del rigor de la ciencia de Borges, que bueno, no lo vamos a poder leer ahora, Borges, como ven. Sí. Entonces, como recomendaciones, inclusive para que queden ahí sobre el tapete, digamos, es el texto de Borges, que viene en el Hacedor del rigor de la ciencia, sobre la reflexión acerca de la precisión en los mapas, ¿verdad? Las hiperesferas, que son, en términos matemáticos, sugieren este tipo de figuras topológicas, digamos, matemáticamente posibles, pero imposibles de imaginar desde las tres dimensiones en las que vivimos nosotros normalmente. Entonces, justamente el empuje a salirnos de la lógica unidireccional o racional clásica, ¿verdad? Y bueno, otras formas ahí, no sé si vamos a... Sí, porque ya es muy tarde, ¿verdad? Sí.
Entonces, bueno, ahí tenemos diferentes ejemplos, diferentes reflexiones. Desgraciadamente perdimos más tiempo en técnica. Pero bueno, No sé si quedamos acá entonces. ¿O? quedamos con el eterno retorno de Borges. Qué grande. Bueno. Dale, Juan Manuel, ya. Sí, dale. No, espectacular. Muy linda exposición, muy interesante. Creo que la disfrutamos mucho. Se me ocurren varias cosas, pero me parece que lo mejor es primero consultar a las personas que nos han acompañado durante la charla, durante la presentación, a ver si tienen alguna pregunta primero, y si no hay preguntas, bueno, retomo yo. Bueno, ¿alguien tiene algún comentario, algún interrogante, algo para decirles a Tatiana, Melvin, Arturo? Acá hay un comentario de Felipe. Excelente ay, se me fue. Un segundito. Acá está. Excelente presentación. Un escritor que tiene mucho contenido para ser estudiado desde esta perspectiva rizomática es el chileno Roberto Bolaño. Una consulta para los expositores. ¿Qué relación podrían hacer entre la escritura rizomática y el lector y su identidad, o bien su subjetivación? Es decir, así como hay procesos no jerárquicos y múltiples en la literatura, ¿pueden haberlos también en quien lee a través del mismo proceso de lectura? Interesante. Gracias, Felipe, muy amable. Bueno, ahí les dejo el comentario de Felipe entonces. Dale. Sí. Estoy tratando de estructurar el asunto. A mí me parece Tatiana que ahora habló de las turas y en sánscrito existen los sutras, que son los versos los versos, pero también es como una hilvanación, ¿verdad? Y en español nos da suturas, ¿verdad? Y yo voy a volver entonces un momentito a Macedonio, y no sé si al amigo Felipe le dirá algo. No creo que le responda, pero algo le dirá. Algo le dirá. Por lo menos una pregunta ya. En uno de los prólogos del Museo de la Novela de la Eterna, que por cierto es una madriguera, una completa madriguera, tiene entradas, salidas y salidas de emergencia, Sí. de todo tipo. Además que es subterráneo un poco, ¿verdad? Y nos plantea un inicio que no inicia. Pero bueno, dice, no hay peor cosa que el frangollo, si no es la fácil perfección de la solemnidad. Este será un libro de eminente frangollo, es decir, de la máxima descortesía en que puede incurrirse con un lector. He hecho lo que pude para que, ensurcido de múltiples pasajes de mi prosa novelística, que arrastra consigo infatigables remiendos de revisación, no se adviertan costuras. Novela cuyas incoherencias de relato están surcidas con cortes horizontales que muestran lo que a cada instante hacen todos los personajes de la novela. Y solo para terminar, una de las cosas que se dice sobre esta particular novela es que está constantemente defraudando al lector, hasta que el lector se convierte en un lector salteado y aprende a leer seguido. Por ahí anda la cosa. Sí, tal vez yo querría agregar que aventurándome, voy a decir afirmativamente, Melvin también saltó a decir lo mismo, ¿verdad? Que sí, ¿verdad? Definitivamente, por eso un poco el planteamiento era ese, es decir, lo rizomático es
una forma de escribir, si se quiere, una forma de concepción de la literatura y por lo tanto también una forma de lectura. Y lo interesante es que cuando nosotros leemos, eso nosotros siempre sostenemos esa cuestión, ¿verdad? Es decir, el texto se transforma, pero también nosotros, porque los textos nos leen a nosotros. Nosotros nos vamos transformando con el texto, como Gregorio Samsa. Entonces, seguimos con el asunto de las metamorfosis, pero es que sí. Y como Heráclito. Y como Heráclito que devenimos, exactamente. El nunca libro somos. No es el mismo porque yo tampoco soy el mismo. No puedo hallarme. El libro nunca es el mismo, el texto no es el mismo porque yo ya no soy yo. De Barthes. Ajá, porque yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa, ¿verdad? Es decir, siempre estamos otra vez en esa productividad o en esa cuestión maquínica, si se quiere, ¿no? Y entre más leemos, más nos transformamos. Pues por ahí diría yo. Un detallito nada más, volviendo aquí al poema este de Borges, que me parece una de las cosas más grandes que se han escrito en la historia de la humanidad. Sí. Justamente, digamos, el juego de la rima más perfecta no puede existir, ¿verdad? Que es justamente el eterno retorno, ¿verdad? Entre una palabra que vuelve, y entonces en la lógica, esta justamente podemos entrar en cualquiera de los versos y volver al mismo verso o salir al otro verso, ¿verdad? Y en esa empieza justamente, digamos, con la figura de Heráclito y del río. Esa figura de la lectura, digamos, como decía Felipe, sí, es casi que una incitación a leer de esa forma rizomática. Sí, perdón, no sé si hay tiempo, pero se me ocurre leer esto. Está en un prólogo de César Fernández Moreno, también otra vez a la novela de la Eterna, y cita a Borges, y dice Borges: pero creo que Macedonio, a pesar de lo admirable que son sus libros, de lo dignos de lectura que son, no dio toda la medida en lo escrito. Creo que Macedonio estaba en el diálogo. Macedonio vivía modestamente. Cada vez que se mudaba, dejaba olvidada en un cajón del escritorio una cantidad enorme de manuscritos. Nosotros nos dimos cuenta de eso y le recriminábamos. Le decía que era una lástima que perdiera todo eso. Entonces Macedonio, con toda sinceridad, me dijo: pero che, ¿vos crees que a mí se me ocurren tantas cosas? ¿Vos crees que yo soy tan rico como para perder algo? A mí siempre se me están ocurriendo las mismas. Se perdió el audio. No. Ah, no. Ok. Está lloviendo mucho. Está lloviendo mucho. Es una propuesta de que la relectura siempre es la misma y el eterno Barthes, retorno. Lo que decía Barthes. Retornamos eternamente a la diferencia. Y porque Barthes decía justamente, ¿verdad? Que si uno no relee, se queda condenado a leer lo mismo. En todas partes. En todas partes. Entonces, de lo que se trata es de releer, ¿verdad? Y también yo quería agregar que leer rizomáticamente, justamente a partir de lo que Guattari propone, no sería descubrir las raíces, digamos, del texto literario, sino observar cómo es que crece, dónde se corta, con qué se conecta, qué territorios construye y qué transforma a su paso, y justamente transforma, por supuesto, también al lector. Entonces, pues por ahí, ¿no? Claro. A mí me parece que una escritura rizomática genera o impulsa, si no genera directamente, inmediatamente, una lectura también rizomática. Eso es lo que ocurre. Me parece que un magnífico ejemplo es qué pasa cuando alguien abre el Antiedipo, por ejemplo, o Mil Mesetas, y trata de leer tradicionalmente esos libros. Claro, ahí surge el cortocircuito. Deleuze y Guattari nos dicen todo el tiempo que no hay que interpretar, que no hay nada que comprender, y yo quiero interpretar, y yo quiero entender. ¿Cómo fuerzo esa frase, no? ¿Cómo fuerzo eso? ¿Cómo interpreto
que no hay nada para interpretar. Entonces, ahí surge, me parece, el elemento asignificante que ustedes comentaron, sobre el cual hablaron, ¿no? Ahí eso se convierte, me parece, en una frase asignificante. Cuando Deleuze Guattari dice, no hay nada que comprender, no hay nada que interpretar, no quieren que nosotros interpretemos eso, sino generar un efecto. Entonces, cuando yo leo eso, en vez de interpretar la frase, me pasa algo, actúo, leo de otra manera, trato de conectar el libro con la música que estoy escuchando, se me ocurren ideas prácticas. Hay algo del orden de la transformación. Y por eso es tan difícil, me parece, leer esos pasajes, ¿no? Porque quiero forzarlo en otra clave. No sé si fui... Que en esa madriguera macedoniana sigo por ahí. Lo único que podemos hacer, y Ana María Cambló, que es alguien que ha estudiado mucho macedonio, tiene un texto donde lo plantea muy bien, lo que podemos hacer son visitas a diferentes galerías del texto. A las mesetas. A las mesetas que lo conforman. Y solo podemos ser turistas, en cierta forma, de los significados que ahí aparezcan. En una visita aparecen unos, en otra visita aparecen otros, y en otra desaparecen. No importa. Yo diría, bueno, ahí está la cuestión, ¿no? Porque entender qué es lo significante, capaz que es claro en ciertos casos muy puntuales. Si yo digo, ábrete sésamo no es una oración, una frase que espera interpretación. Se supone que ábrete sésamo lo que hace es producir un efecto. El valor del signo no está en su representación, y es esa representación la que tendría que ser interpretada, sino en lo que logro al decir ábrete sésamo. Logro un efecto. Se produce un efecto, ¿no? Sí, esa una es la performatividad del lenguaje. Claro, claro, exacto. Una contraseña. Piensen en las contraseñas que ustedes... Creo que esto lo hablamos con Tatiana en algún momento. Las contraseñas que ustedes utilizan para, no sé, su correo electrónico, para lo que sea, para cualquier aplicación. ¿Representa algo? ¿Es un texto que espera ser interpretado? ¿O es simplemente algo que produce o genera un efecto? Ahí está la cuestión. Ahora, ¿qué pasa cuando eso se lleva al plano del lenguaje propiamente dicho, de la literatura? Ahí es más complicado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que un poema no tiene que ser interpretado, o no tendría que ser interpretado, o que el libro de Deleuze y Guattari que estamos leyendo no quiere ser interpretado. Yo creo que ahí hay un poco de malicia. Juan Manuel, ahora que mencionabas esto, sí. Me vino a la mente el poemario de Vicente Huidobro, el escritor chileno, que se llama Altazor, que es, pues, lo he leído. En algunos fragmentos se entiende, y en otros es totalmente de una invención lingüística, si se quiere un aparato, una máquina lingüística, justamente de un ejercicio fonético casi, ¿verdad? Y eso es ininterpretable, o más bien de una interpretación totalmente abierta. O sea, no sería asignificante, sino totalmente abierto a cualquier posible interpretación, ¿verdad? Eso más bien es un exceso de libertad. Híjole, qué fuerte, un exceso de libertad de interpretación, qué loco. Pero a lo mejor, Melvin, cuando leemos eso, ¿no? Y pensamos ya no en las contraseñas, en el lenguaje performativo, si lo llevamos a la literatura, que nos gusta tanto, capaz que la cuestión pasa por entender el guiño de Deleuze y Guattari en este sentido. No es que no hay que interpretar absolutamente nada de nada,
¿no? Ellos tienen su cuestión propia con el psicoanálisis y, bueno, y con las interpretaciones psicoanalíticas, pero al margen de eso, tal vez la cuestión es que nos invitan a leer de otra manera, no ir todo el tiempo a tratar de entender qué significa algo, sino aceptarlo y ver cómo se puede conectar, vincular con otras cosas. Supongamos, yo hago poesía y a mí no me gusta. Ustedes lo comentaron en un momento. Cuando alguien me dice, ¿qué quisiste decir? Ustedes lo dijeron. No, dije lo que dije. O sea, justamente esa me parece que es la mayor riqueza del texto literario. Dije lo que dije. Tratá de pensar, de imaginarte, de representarte lo que dije, esta metáfora que parece tan delirante, como si fuese absolutamente real. No le busques el trasfondo. Tomala así como es. Si están hablando, me parece que no estoy escuchando. Ay, perdón. Bueno, Ahora. traía a colación a Ramón Gómez de la Serna con sus greguerías o sus ramonerías, que las definía como metáfora más humor. Y lo interesante y lo humorístico, sobre todo de estas greguerías, era lo insólito, es decir, esos ensamblajes maquínicos de lo heterogéneo, lo inesperado que aparece en una metáfora comprendida. Bueno, yo no sé si cuando Huidobro dijo en Altazor precisamente los 4 puntos cardinales son 3, el norte y el sur, a alguien se le ocurrió algo concreto, ¿verdad? Pero cuando Ramón Gómez de la Serna dice que todas las gallinas son tartamudas, ¿verdad? Hay literatura para cada quien y hay escritura para cada quien. Y ahí volvemos un poco a esa libertad de la que hablaba Melvin, que nos posibilita la visita a los textos literarios, la misma recomendación de Borges que decía, lea lo que le gusta, lea donde usted está, donde usted existe, donde usted comprende. Entonces no es simplemente el gesto de negar todo tipo de interpretación o de que nada tiene sentido, llegar a un nivel de ese tipo. Anda por otro lado, ¿verdad? Claro, claro. Por eso cuando nos dicen no hay nada que comprender, lo que están buscando, lo que están generando en su propio código de Lessig Guattari es un efecto. Quieren generar un efecto. Generar un efecto sería hacernos leer de otra manera, hacernos pensar, actuar de otra manera. Hay que verlo en ese, me parece, en esa perspectiva netamente pragmática. Claro. Pensemos también en el psicoanálisis. Si un niño, por ejemplo, sistemáticamente necesita ir al baño acompañado de su peluche, ¿no? Bueno, un psicoanalista capaz que se detendría a analizar qué representa el peluche, interpretar su conducta en términos de síntomas, si el peluche representa al padre o a la madre, bla, bla, bla. Y en este otro marco sería, bueno, simplemente funciona. Hay una conexión maquínica ahí entre el cuerpo del niño y el juguete. Eso se conecta y funciona. Entonces pongámonos a pensar de otra manera, no qué significa el peluche o qué sentido tiene o qué representa, sino aquí hay máquinas que producen al unirse un efecto determinado. ¿Puedo obtener ese mismo efecto a través de otras conexiones maquínicas, etcétera? Me parece que ese también es un ejemplo que se puede plantear, ¿no? Como que obliga a hacer otro tipo de trabajo en términos de terapia.
Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Sí. Porque además también yo creo que no se trata, como decía Arturo también, ¿verdad? De pensar que lo rizomático, digamos, cancela, ¿verdad? La interpretación o cancela el sentido. Al contrario, ¿verdad? Más bien, lo que pasa es que se centra no tanto en fijar el sentido, sino en la producción misma de sentido. Ayer hablábamos también de esta cuestión, no es tanto las ideas como tales, sino la producción de la idea, es la sinapsis como tal lo que va a interesar, ¿verdad? La chispa, por eso también la metáfora esta de la explosión nuclear, ¿verdad? Sí, y yo pensaba ahora justamente en esta discusión, me vino a la mente Pedro Páramo, por el montón de murmullos que hay en el texto y que no, es decir, uno no los puede precisar. Incluso Comala es un pueblo que uno no puede cartografiar del todo, porque hay demasiados silencios y hay, ¿verdad? Más rumor y más murmullo que sentido así. Las voces. Exacto, las voces, sí. Entonces, ese sería un poco la idea, creo yo, ¿no? De lo que estamos conversando. Bueno, está súper interesante. Melvin, te diría, ¿por qué no dejas de compartir? Así nos vemos las caras, porque estaba tan entusiasmado con la charla que no caí. No nos estábamos viendo. Bueno, no importa. Lo que valen son las palabras, ¿no? Pero es realmente Listo. muy interesante todo. Uy, da para muchísimo. Yo ahora tengo otras actividades también. Tengo que participar de un programa de radio, tengo que pasar brevemente por un aula virtual, hablar con los alumnos, pero no sé, no quiero cortar abruptamente la charla, al contrario, me gustaría que esto quede abierto, que sea el principio de otros encuentros. Sí, claro, de todas formas, ahí nos quedaron pendientes cosas Quedó casi la mitad de la presentación. Vale. Bueno, pero hagamos algo. ¿Qué les parece esa otra mitad? Armamos otro encuentro, tal vez a través de la Universidad de Costa Rica, y continuamos y seguimos charlando, pensando, hablando. Sería genial, sería fantástico. Sería el rizoma realmente operando como tal. Sí, dando origen a nuevas ramificaciones, ¿verdad? A nuevos retoños. Aunque sea, tírenme los títulos, ¿qué temas quedaron ahí medio pendientes? Bueno, ¿cómo se llama? Lo de la cartografía, que no lo terminamos de trabajar, lo de la esfera, bueno, y las metáforas de lo rizomático, justamente, digamos, con la hierba y la... diferentes figuras vegetales, digamos, rizomáticas y su papel metafórico, digamos, en la literatura, como por ejemplo la mandrágora, por ejemplo el jengibre, el papiro, una serie de ideas, digamos. Sí, como lo planteamos en rizoma literatura más bien como una forma de imaginar. Estábamos más en esta línea. La pareidolia, sí, también. También la pareidolia. La pareidolia como figuración compartida. La pareidolia, sí, como figuración compartida. Ajá. Bueno, ¿y ustedes creen que podemos... Tatiana, perdón, te interrumpí. Adelante. No, dale, seguí. No, eso es, si ustedes creían que con todo eso que quedó pendiente se puede armar un segundo encuentro y continuar con la charla. Sí, es el eterno retorno, así que... Yo diría que sería un tercer desencuentro. Otra meseta, eso sería. Es otra meseta. Es otra meseta. No, porque el tema es apasionante y aparte
ustedes lo llevan muy bien, y lo que a mí me gusta es este enfoque literario, porque, bueno, realmente me parece que el rizoma opera muy bien en literatura, muy, pero muy bien, capaz que mejor que en otros ámbitos, donde a veces se lo cuestiona, hay críticos que cuestionan si la lectura de Deleuze y Guattari es muy acertada en términos de informática, bueno, en términos de antropología, pero yo creo que al menos en literatura funciona y se entiende bastante bien, quizá mejor que en otros ámbitos, cuál es la propuesta. Por eso me parece muy importante el trabajo que ustedes están haciendo. Muchas gracias. Sí, es Muchísimas que su gracias. Sinceramente. situación es textual, Sí. literalmente textual. Bueno, no sé si quieren decir algo más, Arturo, No, Melvin, ahí Tatiana. estamos. Todo bien, Sí, más bien, más bien, muchísimas otra vez, gracias. Sí, nos extendimos más de lo... Nos pasa. No. Y de nuevo, De gracias hecho, yo me totales. quedaría una hora más con ustedes. El tema es que ustedes saben cómo es, tengo otros compromisos, el día no termina. Absolutamente. Sí. tranquilo. Y Y lo genial que disfruté quede mucho. Lo que quiero pendiente. Genial que quede pendiente, hay más cosas por decir. no, lo que quiero transmitirles es que lo disfruté mucho. Qué Han dicha. sido un par de horas geniales, con todos los temas tecnológicos incluidos. Sí, ahí las disculpas del caso. No hay nada que disculpar, es lo que pasa todo Qué el curioso tiempo. que fue un enredo. Ajá. Sí, Bien como temático. un micelio ahí. Se enredaron las redes. Sí. Seguiremos Bueno, entonces, rizomando. seguiremos rizomando. Les envío un Rizomar. muy afectuoso abrazo desde aquí, desde Buenos Aires. Mil gracias. Insisto, lo disfruté mucho, seguro que también todas las personas que nos han acompañado. Y vamos por ese nuevo encuentro entonces. Seguimos en contacto por eso. Totalmente. Dale, Juan Manuel, gracias de nuevo a vos, a la Universidad de Morón por el espacio, a quienes nos acompañaron, a las preguntas y nada, quedamos aquí entonces en pendiente. Pendientes. Seguimos Juan Manuel, tramando. una preguntita. ¿Va a quedar grabado esto, verdad? ¿Subido en alguna? Sí, por supuesto. Por supuesto. Ahora, es más, cierro la grabación y los despido offline. Ok, bueno. para que nos pases, porque quedaron unas ideas ahí que me parecieron, a mí me suscitaron cosas y creo que tenemos que seguir la reflexión por ahí. No te preocupes que lo subimos a YouTube, Melvin. Buenísimo, muchísimas gracias.